Bueno, veo que ya van entrando unos cuantos, así que si os parece, empezamos ya. Bueno, lo primero de todo, agradeceros, como siempre, a todos los que estáis aquí viéndonos en directo, a los que después lo vayan a ver en diferido, que nos seguís muchos desde España, pero también muchos de Latinoamérica, de Ecuador, de Perú. Tenemos muchos seguidores en estas zonas. Para vosotros, buenos días. Y bueno, nada, pasamos ya directamente. Yo me presento, soy Carolina Laguna, soy la directora de la colección Neuricuentos, que hoy es uno de los cuentos que os queremos presentar hoy, escrito por mi compañera Nuria Baranda. Contaros primero un poquito que, bueno, la editorial Sentir, los que nos conocéis ya lo sabéis, ¿no? Pero para los que no nos conocéis todavía, contaros que es una editorial pues, que está muy comprometida y sensibilizada con la infancia y con el buen trato a los niños, que intenta acercar a los más pequeños a las situaciones más complejas y actuales del día a día en la infancia de la manera más lúdica y amable, que es a través de los cuentos, que es como su lenguaje natural, ¿no? Esta editorial nace a partir de una demanda tanto de los padres y madres como de los profesionales de la salud, que al final echaban en falta cuentos adecuados para explicar a los niños y niñas estas problemáticas y que estuvieran escritos realmente por profesionales en cada una de estas materias. Actualmente tenemos varias colecciones de cuentos y de libros para las distintas franjas de edad. Por ejemplo, está Crecicuentos para los más pequeños, que trata de las etapas evolutivas, los Senticuentos y los Neuricuentos, que es lo que hoy nos trae aquí, para tratar temas más complejos para niños de entre 4 y 8 años, y los Neuroaventuras para niños un poquito más mayores, entre 7 a 11 años, que ya consistiría en una lectura más de libro. Bueno, mi compañera Valentina, que está siempre aquí detrás de las cámaras, os deja el enlace a estas colecciones que os estoy diciendo para que podáis verlo y más detenidamente y más detalladamente. Pero bueno, hoy estamos aquí para presentar el taller para entender las dificultades del lenguaje. ¿Vale? Y para eso ha venido con nosotros la autora del cuento, que es Nuria Baranda. Os cuento de ella, que es logopeda por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 20 años ejerciendo como tal. Emprendió su proyecto profesional en logofonía, voz y comunicación en 2004 y trabajando siempre con grandes y pequeños. En 2018 desarrolló su programa de estimulación del lenguaje oral que implementa en centros educativos. Al observar día a día la necesidad de orientar a las familias y educadores y visibilizar la labor del logopeda, Nuria ha escogido los cuentos como vehículo para hacer llegar a su mensaje a los más pequeños y poder ayudar a las familias. Como formadora especializada en voz y comunicación, ha trabajado con universidades, medios de comunicación, ayuntamientos y empresas. Y con nosotros, que ha escrito este cuento titulado En busca de las palabras, que luego ella os contará un poquito más. Pero bueno, ya un poco más a nivel personal os tengo que decir que Nuria es una gran profesional. Yo he tenido la suerte de verla en acción y he podido ver con mis propios ojos cómo niños que no abren la boca, que no quieren decir absolutamente nada porque tienen miedo de equivocarse, porque saben que tienen dificultades en el lenguaje, y he visto cómo Nuria les da la paz y la calma para que se abran y hablen, y de verdad que a veces es casi como decir, pero ¿cómo lo hacen, Nuria? Has hecho un milagro. Así que, nada, estoy muy contenta de dejaros con esta gran profesional que nos va a contar hoy, pues bueno, nos va a explicar un poquito más toda esta parte de las dificultades del lenguaje. Cualquier duda que tengáis la podéis ir poniendo en los comentarios, que al final las atenderemos todas las dudas que hayan ido quedando por ahí sin contestar. Nada, y ya, sin más, Nuria, por favor, deleítanos con tu conocimiento. Bueno, bienvenidos a todos y gracias. Menuda introducción, Carolina. Me presentas así, me emociona y todo, caray. La verdad que eso que dices cuando pasa es maravilloso. Es una cosa preciosa en mi trabajo. El poder vivir eso con niños, también trabajo con adultos, ¿no? Pero compartirlo así con los niños realmente es emocionante. Bueno, a ver, yo hoy, la verdad que cuando me disteis la oportunidad de hacer este taller, que estoy muy agradecida de la editorial, a ti por contar conmigo, pues bueno, no sabía, digo, ¿qué hago? Hago como, pues eso, un taller, ¿no? Un PowerPoint, una presentación, les doy datos, pero la verdad es que pensándolo dije, digo, ¿qué experiencia tengo yo semanal, ¿no? En mi consulta, consulta que, bueno, he estado 15 años con la consulta física abierta, por ejemplo, aquí en Madrid, pero desde hace 2 años es online, ¿no? Pero bueno, sigo viendo casos tanto de esta forma online, ¿no?
Pues realmente dije, yo creo que lo más interesante que puedo compartir es mi experiencia como rehabilitadora, logopeda, rehabilitando el lenguaje, cómo me vienen las familias, cuál es mi experiencia en relación a las dificultades del lenguaje. Y sobre todo porque realmente todavía hay mucha confusión, no se sabe, los papás cuando contactan conmigo, pues muchas veces andan con un sentir de decir, madre mía, es que estamos dando vueltas, yo no sé, angustia, una preocupación, ¿no? Entonces, bueno, yo que lo que quiero compartir con vosotros desde mi experiencia y así ayudaros a conocer un poquito más lo que suponen las dificultades del lenguaje, ¿vale? Que bueno, que se engloba, lo habréis escuchado, bajo el nombre de TEL, trastorno específico del lenguaje, ahora se utiliza TDL, trastornos del lenguaje. Bueno, vamos a quedarnos en dificultades en el lenguaje, ¿vale? El nombre es lo de menos. Pues realmente las dificultades del lenguaje tienen una prevalencia se estima entre un 2, un 7%, que es bastante. Suelen aparecer más en niños que en niñas. ¿Y en qué consiste realmente una dificultad del lenguaje? Pues realmente es una dificultad que afecta a uno o varios componentes del lenguaje. Puede ser la parte de la fonología, que son los sonidos, la morfosintaxis, que es como uno estructura las frases, la semántica, el vocabulario, ¿no? La comprensión, la pragmática, tan importante que es el uso que hacemos del lenguaje como herramienta. Bueno, pues en estas dificultades del lenguaje se ve afectado uno o más componentes de los que os he dicho. ¿Qué ocurre? Que realmente podemos decir que los trastornos del lenguaje no hay una etiqueta, una definición exacta. Hay tantos trastornos del lenguaje como personas que los presentan, porque realmente lo que tenemos que valorar, o yo como logopeda, lo que hago es intentar identificar en qué aspectos concretos está la dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces creemos que hay una fórmula. Si el niño no hace tal y dice Pascual, entonces es bueno, pues no es tan sencillo. De hecho, esa es una de las dificultades también que ocurre con los trastornos del lenguaje. A veces se tarda en detectar porque, bueno, pues a algunos de los aspectos que afloran se les quita importancia, a otros se les intenta encontrar una explicación cotidiana. Entonces hay un poquito de confusión, ¿no? De un carácter muy heterogéneo, pueden surgir tantos tipos como personas y entonces esto dificulta muchas veces la detección. ¿Qué ocurre? Que como en casi todo, la atención temprana, la detección temprana, una dificultad es valiosísimo, pues porque es ahí cuando podemos empezar a ayudar a esa persona a superar su dificultad o a gestionarla de la mejor manera posible, o en estos casos también educar al entorno, que es súper importante, porque un niño con dificultades de lenguaje, él no va a tener los recursos para decir, esto no me sale, no, él o ella va a tener una conducta, va a tener unas dificultades y va a ser el entorno en que empezará a detectar el decir, ay, esto no es normal, como me dicen papás, ¿no? Cuando me consultan, cuando yo pregunto, a ver, contadme un poco. Yo siempre empiezo así, a ver, contadme, ¿por qué estoy por aquí, no? Bueno, pues mira, es que el niño, ya desde pequeño veníamos observando, entonces me empiezan a contar ellos lo que ellos observaban, que a lo mejor se desviaba de lo que habían observado en otros hijos o en los amiguitos. Y bueno, pues a veces ya sabéis, en esto del lenguaje, pues pasa mucho esto de, es que es pequeño, ya hablará, ¿vale? Muchas veces, y aunque me pese decirlo, pues muchas veces incluso alimentado por profesionales, pues el entorno sanitario, los pediatras, ¿vale? A lo mejor la docencia, maestros, pues preguntan, oye, esto no es normal, son pequeños. No, mira, yo siempre creo firmemente que hay que acudir al profesional competente en determinada materia. Entonces, vosotros podéis consultar al pediatra, pero el pediatra no es el especialista del lenguaje. Entonces, ¿quién es el especialista del lenguaje? El logopeda. El logopeda es el profesional sanitario especializado en los trastornos del habla, de la voz, del lenguaje y de la deglución. Entonces, realmente hay que preguntar, a un logopeda. Contar vuestra historia, todo lo que habéis observado, que se vea cómo se desenvuelven vuestros hijos, vuestras hijas, y ese va a ser el profesional que os va a decir, pues bueno, tranquilo, que esto a mí me pasa. Yo hago un programa de estimulación del lenguaje en un colegio y a veces yo valoro a todos los niños de 4 años de segundo infantil. Pues hay veces que, claro, no tienen todos los sonidos o no se expresan bien o les falta vocabulario, pero muchas veces dices, bueno, pues esto entra dentro de la norma, ¿vale? Pues ¿por qué os puedo orientar así? Porque yo lo veo todos los días. Así que este es mi primer consejo, acudid al profesional que corresponde. Si yo tengo un problema con mi coche, voy al mecánico, no me voy a un mercado, ¿no? Entonces hay que consultar a un logopeda, que haga una buena evaluación, que haga una buena anamnesis, una buena recogida de datos para poder orientaros, ¿vale? Porque, a ver, hay una serie de características que afloran en etapas tempranas. A veces, pues se tiene la impresión de, bueno, es que esto se va a diagnosticar ya más mayor. No, si lo ideal es empezar a verlo cuando son muy chiquititos. Por ejemplo, os doy unas pistas.
Cuando un pequeñín tiene en torno a un añito, poquito más de un año, pues un signo que nos tiene que llamar la atención o un signo de alarma o de alerta es que utiliza muy pocos gestos en su comunicación. Ya sabemos que ahí pues todavía están emitiendo sonidos, pero es también porque la comunicación empieza en la parte no verbal. Entonces ya ahí, si observamos, ya empieza a haber una desviación en el lenguaje no verbal, pocos gestos. También nos puede hacer sospechar pues, que el niño o la niña no responda a su nombre. Y a veces a mí me ha pasado con papás que es que este tiene un genio, le llamas y no te hace ni caso. Bueno, ahí tenemos que distinguir cuando es que no hacen caso, lógicamente, pero cuando es sistemático y yo llamo a mi hijo por su nombre y no se voltea, no mira, no ping, cuando escucha su nombre, esto nos tiene que hacer, por lo menos, poner más atención, ¿vale? También un indicador que hay temprano en estos niños tan pequeños es que, por ejemplo, cuando tú como adulto, imagínate, dices, mira, cariño, mira el pájaro, o hola, una pelota, pues el niño es como, vamos, casi como si hubiera sido tú transparente, de decir, como si no me estuvieran hablando, tú tienes esa sensación, ¿vale? Porque digo de transparente porque en ocasiones me lo han dicho así. Hija, es que a veces le hablas y te mira y es como si fueras transparente. Bueno, es como si no hubiera estado conectado con lo que le estás diciendo, ¿no? Pues fijaos, esto os estoy diciendo que puede aparecer en torno al añito. Ahí ya tenemos que estar atentos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues por lo general tan prontito, pues a lo mejor como mucho los papás detectan, dicen, no sé, esto me hace sospechar un poquito, pero oye, tampoco tenemos que ser alarmistas, esto sin duda, ¿no? Cada niño, cada niña tiene su ritmo y hay que ir observando. Que está más una clave también en la detección, el ver la evolución. Si el niño va progresando, hay niños, hay niñas que progresan despacito, pero bueno, van, ¿vale? En los trastornos del lenguaje, quedaros con la idea que es muy habitual, siempre habrá excepciones, que la progresión sea como a saltos. Hay etapas de meseta súper amplias que parece que es que no se avanza nada, luego hay un avance, ¿vale? Esto también es como un signo bastante significativo. Bueno, seguimos. Por ejemplo, cuando ya el niño tiene año y medio, poquito, 18 meses, un poquito más, 20, 21, ¿qué vamos viendo? Porque claro, estas etapas son alucinantes, ¿no? En el desarrollo, entonces va a haber cambios. Además, ¿qué suele pasar? Porque estos niños, lógicamente, van desarrollando las áreas de, pues yo qué sé, el movimiento, pues a lo mejor todo, incluso ves que dices, bueno, este pequeño es una máquina a nivel motor, fíjate los columpios, cómo trepa, cómo gatea, cómo, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, parece que la otra parte del lenguaje o comunicación, pues dices, bueno, no sé, igual no es para tanto, ¿no? Pero que empezamos a observar hacia esas edades que os digo, 18, 20, 21 meses, pues son niños que sí, ya tienen palabras, pero muy, muy, muy reducidas, ¿vale? En torno, pues a lo mejor utilizan máximo 10 palabras. Yo, como logopeda, me he encontrado cantidad de veces personas que dicen, hija, pero que son muy pequeños, si son un montón de palabras. No, no es cierto. No son un montón de palabras, ¿vale? En el desarrollo del lenguaje hablamos en torno a los 2 años y medio, será lo que se denomina como explosión gramatical. ¿Qué significa? Que ahí es donde pegan un pico tremendo, ¿no? Pero claro, antes de llegar a ese pico tremendo hay que manejar unas cuantas y 10 son pocas. Así que si tenéis un pequeñín en torno a 18, 21 meses y veis que tiene, pues mamá, papá, a veces te dicen, sí, sí, habla, dice mamá, papá, agua, poco más, ¿no? Eso ya es llamativo. ¿Qué más? Pues bueno, pues que en esas edades normalmente el lenguaje es algo que atrae a los niños, incluso a los diminutos. Tú les hablas, les cantas, les explicas y ellos con la mirada están atentos, ¿no? Pues normalmente a estas edades ves que no prestan atención al lenguaje, no les suele llamar la atención. Se puede estar hablando incluso de la persona, del niño, la niña, y no reacciona. Otro signo que nos tiene que llamar la atención. Incluso que no responda ante pues, nombres familiares o órdenes pues bastante cotidianas de mira qué hay ahí o ven, dame eso. Y ves que no reaccionan. Además, normalmente es una actitud como de mirar, si te miran, pues yo lo digo cariñosamente, pero como cara de póker. Que te miran y es como, y desconcierta mucho. Yo realmente una cosa que me han compartido muchas veces familias, es que en estas etapas los papás, las mamás a veces se sienten un poquito, pues bueno, aparte de preocupados, claro, desconectados, porque tú esperas, ¿no? Que cuando te vayas a comunicar con tu hijo hay una respuesta, hay una interacción, y es como que esa parte está siempre como muy, que no termina, ¿no? Y descoloca bastante y los papás, las mamás suelen padecerlo mucho. Bueno, pues este niño, esta niña, si no estamos ya en manos de un profesional que nos pueda ayudar a ir trabajando,
aspectos que, por otro lado, ¿cómo se trabaja? Pues bueno, realmente hay que trabajar desde una mente lúdico, a través del juego. Por lo menos es mi manera de hacerlo y es la forma, ¿no? Los niños pequeños, a través del juego, en esa interacción, pues vamos a ir trabajando lenguaje, vocabulario, esa interacción comunicativa. Todo eso se tiene que desarrollar en un ambiente muy lúdico, ¿no? Este pequeñín, esta pequeñina que de momento no se sabe si tiene o no un trastorno del lenguaje, los papás andan todavía descolocados, bueno, pues tiene ya más o menos, pues imaginaos, 2 añitos y medio, que son 2 añitos y medio, son como 30 meses. ¿Os acordáis que os he mencionado antes la explosión gramatical? ¿Sí? Esa explosión, los que lo hayan vivido sabrán perfectamente que es cuando un buen día casi te levantas y dices, madre mía, pero este niño sí que me lo cuenta todo. Además, normalmente es ese sentir. Es que me lo cuenta todo. Entonces, no aparece. Estamos en estas edades y el lenguaje, las palabras suelen ser muy reducidas. ¿Qué referencia se da? Aunque siempre insisto, esto no es matemática, no hace falta que contéis todas las palabras, pero una referencia. Hay un aumento de palabras que a veces también da lugar a confusión porque dicen, no, si el año pasado o hace medio año, mejor dicho, pues solo decía mamá, papá, agua, guagua, pelota, y ahora fíjate, dice esto, lo otro, pues sí, te dicen muchas más palabras, pero si haces un recuento, vamos a poner como un corte, máximo 50 palabras, no hay más. Eso, en estas edades, ya estamos 2 años y medio, nuevamente es un indicador de que no está habiendo un desarrollo como debería. ¿De acuerdo? ¿Qué más empezamos a ver a esa edad? Pues a esas edades los niños ya estarían en un desarrollo normal, veríamos que se están construyendo frases de 2, 3 palabras y bueno, por supuesto, aquí siempre hay que con esas edades que hacen frases súper largas, con un vocabulario que te asombra. Bueno, yo os digo ahí que tampoco esa es la media, ¿vale? Yo en mi entorno tengo niños pequeñines que dices, madre mía, ¿cómo hablan? Si es que parece mentira. Pero tampoco esa es la referencia. Siempre vamos a quedarnos con un punto medio. En el medio está la virtud. Entonces, un punto medio. Pues en este caso ese punto medio no llega, porque estos niños con 2 años y medio para arriba están haciendo frases de 2, 3 palabras. Las palabras suele haber reducciones, es decir, no dicen la palabra completa. Utilizan, a lo mejor tienen varias consonantes, pero faltan consonantes en su lenguaje. No utilizan vocales muchas veces en las palabras. Vas notando que eso es, lo llamamos una simplificación, una reducción. Utiliza mucho monosílabo o palabras de 2 sílabas, pero que repiten etete, epipi, guagua, cucu, el mismo sonido. Esto ya va siendo muy llamativo, ¿vale? Estas reducciones. Luego en la parte de la comprensión, que esto, claro, también dificulta mucho la interacción, vamos viendo que no comprenden órdenes sencillas. ¿Acordáis que antes os decía de dame, ven? Pues esto se mantiene. Tú has dicho, oye, coge la pelota, no órdenes complejas, ¿vale? Cosas cotidianas y parece que dices, bueno, me dice a veces los papás, es que pasa de mí. Claro, esa es la sensación que tienes muchas veces, este niño me hace ni caso, pero claro, no va por ahí, ¿vale? Es que la comprensión se está viendo afectada. Ya aquí normalmente en estas edades quien no se haya dado cuenta o lo hayan dejado, no dejado por desatender, porque pues eso, no te preocupes, es muy pequeño, ya hablará, no hagáis caso nunca a eso. Eso que os lo digo en logopeda. Si un logopeda especializado os dice ya hablará, estate tranquilo. Pero si os lo dice otro profesional, por si acaso consultar al logopeda. Bueno, pues ya con 3 añitos, inicia el ciclo de educación infantil, ya el lenguaje es súper importante porque ya van a tener todavía más interacción con sus iguales. ¿Qué sucede? Que es muy frustrante y muchas veces a los papás les preocupa mucho pues cuando pasan de la escuela infantil al cole. Porque de pronto es como, ostras, casi yo no entiendo a mi hijo. Madre mía, ahora en el colegio, ¿qué va a pasar? Que va a estar con niños pequeñines también, lógicamente, no te están aquí con un lenguaje, una comprensión, esto va a ser un problema. En esas edades ya hay una ininteligibilidad importante, ¿vale? No se les suele entender. Esto también es una cosa que tenéis que tener presente. Si solo se le entiende en casa, que a veces uno pues te lo dice como a gala, ¿no? En el buen sentido te dice, no, yo sé que le entiendo, pero los demás dices, uff, ya en estas edades ya no hay que estar tan tranquilos. Si solo entiende la mamá, o la mamá, el papá, a veces es un hermanito o una hermana que le entiende muy bien. No, en estas edades, pese a que los niños no hablen perfecto, les falten sonidos, todavía no tengan determinadas consonantes, debe poder entenderse lo que el niño te quiere decir. Aunque lo diga, al oído vamos a decir, ¿vale? Entonces, en esta edad, 3 añitos ya es una edad importante porque ya estamos entrando en la escuela y el lenguaje, si no lo tiene bien desarrollado, va a empezar a provocar pues, dificultades en la interacción.
También con los adultos, ojo, con los profesores, los docentes, lógicamente va a tener más dificultad para relacionarse y llevar las actividades con un niño o una niña que presenta esta dificultad. En estas edades las frases siguen siendo muy sencillas, 2 palabras, sigue habiendo simplificaciones de determinadas palabras, que a veces los papás se desesperan y dicen, madre mía, mira que le digo, teléfono y teneno. Pues eso es una simplificación, eso es reducir una palabra y si es persevera, esto es llamativo, ¿vale? No utilizan adjetivos normalmente, es como, para que os hagáis una idea, es como que todo el lenguaje es como muy simple, se va quedando como muy simple. Y claro, empieza a haber un punto en el que es llamativo respecto a la media, ¿de acuerdo? No saben contar lo que tienen que hacer y entonces los papás también en esta parte sufren. Cuando me dice, oh, es que de verdad de pronto, ¿qué tal el cole? ¿Cómo te lo has pasado? Aquí siempre os animo, y esto también lo he querido dejar reflejado en el cuento, acordaros, no hagáis preguntas abiertas. Pensad que si tú tuvieras, es como imaginaos que os digo, os voy a hablar en chino y quiero que me contestes. Pues hombre, si tú manejas un poquito básico de chino, pues a lo mejor si yo te digo, ¿qué tal estás? Y me dices, sí, bien. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Cuántos quieres? 4. Pero si te digo, oye, ¿qué te parece el día que hace? Bueno, ahí podrías decir bien, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría hacer? Eso requiere, claro, diría un dominio de mi chino, pues haceros a la idea que esto es igual. Tú le dices, ¿qué tal ha ido en el cole? Podría decirte un bien. Pero, ¿cómo te lo has pasado? Sí, podría decir un bien. Pero los papás cuando preguntáis eso, ¿qué queréis? Que os cuente qué ha hecho en el cole, que con quién han jugado. Entonces, si quieres eso, sé concreto. ¿Has jugado ahí en el patio con Juan? Y probablemente ahí el niño, la niña te va a decir sí o no. Entonces es como que tú vas a hacer mucho más fácil que el niño te pueda ir respondiendo y tú ya con sus respuestas vas a elaborar su discurso, ¿vale? Porque la dificultad en este caso es que él no va a poder elaborarse el discurso. Más cosas, su comprensión sigue estando limitada y esto pues también es algo que hace sufrir, porque al niño por supuesto en primer lugar, porque claro, en su entorno está como desconectado. Claro, dan las indicaciones en clase, yo a veces con el programa este que hacemos en un cole, pues dices, venga, ponemos cosas sencillas, vamos a coger todos, nos sentamos en una asamblea, vamos a coger las hojas de los colores y hay niños que están, pues eso, como en su mundo. Muchas veces los papás dicen, es que está como en su mundo, ¿no? Es porque están conectados de lo que está sucediendo, no siguen bien las indicaciones y están pues, con sus intereses o en su entretenimiento, ¿vale? Si les das un par de órdenes, va a ser complicado. Entonces, en casa, acordaros las cositas de una en una. Mira, ven para aquí, dame el lápiz, coge un papel, vamos a dibujar. No, venga, vente para aquí a dibujar con los lápices de colores de tu hermana. Eso en la cabeza es como, ¡puf! Como en el cuento, también eso se refleja, es como si todo el jaleo mental de todas las palabras, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, estamos hablando de los 3 años, es muy importante ese corte por la parte de, que os decía, ¿no? Que está en educación infantil, pero seguimos viendo, pues con 4 o 5 años, lógicamente los niños se van desarrollando, o sea, simplemente es que su desarrollo no sigue el curso normal y esto es muy importante, no responde a ninguna dificultad de otro tipo, es decir, son niños que no tienen un problema intelectual, que no tienen un problema orgánico, no hay una causa que justifique ese desajuste en la expresión y o comprensión, ¿vale? En una o en las dos. Entonces, ¿qué ocurre? Con 4 o 5 años el niño puede estar haciendo 800 cosas fenomenal, ser buenísimo haciendo deportes o pintar súper bonito, que le encanten ciertas cosas, sus intereses, sus juegos, pero ya vemos, por ejemplo, que en la parte social pues habla un poquito con sus iguales, no suelen relacionarse con los niños. Entonces, esto es llamativo también. ¿Qué ocurre? Que si no te relacionas con los niños te vas quedando apartado. Decimos que es muy tímido, es muy tímida, que también puede ser, lógicamente, porque pueden tener un carácter tímido, pero muchas veces es porque no tienen manera de interactuar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si a eso le sumamos que no se le entiende, os he dicho, solo entiende a familia, no se acerca, esto que decimos tímido, pues os podéis imaginar que empieza a haber pues es un problema de integración social, ¿vale? Luego a medida que van creciendo ya pues suele haber más afectación al tema del fracaso escolar. Con 6 años, por ejemplo, que ya estamos pasando a primaria, ¿qué ocurre? Pues tiene un lenguaje muy simple o simplificado, hay errores frecuentes, claro, errores que en infantil a lo mejor, bueno, es como que uno piensa, bueno, pero en primaria empieza a ser ya más llamativo, ¿no? Que dices, uy, el entorno empieza a entenderlo. Si no está informado, si no conoce bien cómo funcionan estas dificultades, puede pensar, ay, pues bueno, cosas tristes que a veces te hace la familia, es que es tonto, es que no, pues no es nada de eso,
es una dificultad del lenguaje, pero claro, cuando uno es de fuera con la ignorancia lo ve, pues te quedas con lo que ves, la apariencia, ¿no? De lo que es, o es muy raro, o es, bueno, pues que tiene una dificultad precisamente en la herramienta de comunicación, ¿de acuerdo? Siguen sin poder describir, narrar. Entonces, todo esto, pues, es lo que va limitando sus relaciones, el desarrollo en la escuela. Además, es un tema que hay pocas investigaciones controladas y por eso a veces es tan confuso y no se enfoca adecuadamente. Yo, la verdad que lo que he pretendido, bueno, yo creo que con esta introducción os hacéis una idea, tampoco os tengo que dar aquí un speech aquí tremendo. Creo que os podéis poner un poquito, los que tengáis esta circunstancia cerquita, probablemente habéis identificado un montón de cosas, si no todas las que os he dicho. Los que quizá no habéis vivido tener un niño con dificultad de lenguaje cerca, pues yo creo que ha sido específico, ¿no? Para que podáis identificar aspectos. Aún así, por ejemplo, el cuento que lo tengo aquí, el cuento que ha quedado tan precioso con las ilustraciones de Jesús López, En busca de las palabras. ¿Por qué busqué este título? Pues porque os estoy hablando, hay una dificultad en ese acceso al lenguaje. Entonces, lo que para uno es normal, lo que os decía, tú dices, ven para acá, cariño, vamos a hacernos una foto con la abuela. Y dices, pero si no le he dicho nada. Pues un niño que no procesa es como si te lo hubiese dicho ahora en chino. Con lo cual es un magnum, es un mare magnum las letras, las palabras. Este cuento lo cuenta la hermanita de Lucas, que es el protagonista. ¿Por qué? Porque además en su momento cuando hablamos de ello con Carolina, con la directora, me decía, oye, pues normalmente pues solemos escoger que el protagonista sea el niño o la niña que tiene una dificultad, ¿no? Pero aquí, claro, como hablábamos en su momento y le expresé a Carolina, digo, mira, aquí es el problema que un niño con una dificultad de lenguaje no te puede explicar nada de eso. No te lo puede explicar, no lo va a hacer. Entonces, ¿quién les hace falta a estos niños? Pues les hace falta que en su entorno haya personas, en este caso es su hermana, los papás, ¿vale? Tenemos que, los logopedas, por supuesto, o profesionales que estén informados de ello, somos los que tenemos que, entre comillas, hablar por ellos, hacer ver al entorno, pues si tú eres un papá, tu hijo tiene esta dificultad, no des por hecho que en la escuela van a conocer cómo tratar o abordar una circunstancia así, no lo des por hecho. Habla con los profes, infórmate tú, que al final sabéis que los papás nos hacemos los especialistas en las dificultades de nuestros hijos, somos los más motivados, más interesados. Entonces, habla con los profes. Y si no puedes hablar, bueno, estás informado, buscas la información o buscas un profesional y que lo explique. ¿Para qué? Para que ese entorno, que es como se ve aquí en el cuento, la logopeda que sale en el cuento, Julia, es la logopeda, es la que va a ayudar a la familia a entender todas esas cosas que no entendían, que decían, ay, este niño, es que parece un bebé, es que este niño, qué rarito, ¿no? Pues con ayuda de la logopeda, aquí tenemos, pues con ayuda de la logopeda lo van a poder entender y se va a poder trasladar al colegio. ¿Qué ocurre en un colegio súper importante? No solo pues lo sé, pues mi visión, no sé cómo estaréis de acuerdo, me lo decís en las preguntas, ya que voy a ir terminando. Pues en la escuela hay que hacer partícipes a los niños. Está muy bien que los profes sepan cómo abordarlo, pero es imprescindible que los compañeros sepan cómo relacionarse, respeten las diferencias, que al final es el mensaje que me ha gustado dejar en el cuento, ¿vale? Todos somos diferentes y es maravilloso encontrar lo que nos hace únicos. No hay que atacar a nadie por ser distinto ni dejarle a un lado. Hay que ver en qué es diferente y adaptarnos al otro, ¿vale? Esa es la clave realmente. Además, bueno, que sepáis que tenéis pautas, ¿vale? Los que estéis muy interesados tenéis pautas en el cuento, pautas específicas al hilo que os he comentado, ¿vale? Para intentar mejorar vuestra manera de comunicaros, que sea, pues eso, que no se pase tan mal, porque por mi experiencia diaria, pues sé que muchas veces los papis lo pasan muy mal, hasta que ya se identifica, se entiende y saben cómo ir abordándolo, pues espero que estas pautas os puedan ser de utilidad. Así que nada, yo por mi parte, encantada de haber tenido este huequito para hablaros de un tema que me parece tan importante. Quiero dar las gracias a Editorial, aprovechar, y a Carolina, la directora de Neuricuentos, por haberme dado esta oportunidad. Así que, por mi parte, estamos, Carolina. Bueno, es que tengo que decir que me encanta escucharte, porque además te explicas con una claridad y, bueno, da gusto oírte hablar. Y lo que decías, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que todos los que lo han vivido lo han visto muy identificado, las pautas que ibas diciendo, los signos de alarma. Vamos, yo creo que nos lo has dejado muy claro, pero sí que tenemos por aquí unas cuantas preguntas. Vale. Por ejemplo, Amanda nos dice, soy profe y tengo una niña de 3 años que no habla. Sufrió isquemia al nacer. ¿Cómo puedo trabajar con ella? Dice también que imita sonidos.
Vale. A ver, siempre es muy importante, en este caso dices una isquemia, hay que conocer qué repercusión puede haber tenido una isquemia. O sea, puede ser que te hayan dado ese dato a los papás, tuvo una isquemia y no hay una afectación, pero realmente lo que sería súper importante es que sepamos si ha dejado algún tipo de afectación. ¿Vale? Recordad que he hecho hincapié en que el trastorno del lenguaje, el TEL, el TDL, no hay una causa orgánica, intelectual, otro trastorno, ¿vale? Para que sea un trastorno específico del lenguaje es que realmente es una afectación del lenguaje que, bueno, pues no se sabe por qué, pero está sucediendo. Entonces, realmente en este caso, lo primero sería súper importante la anamnesis, ¿vale? Detallada. Conocer las consecuencias de esa isquemia y valorar un poquito más exhaustivo, porque repetir, pues puede haber una repetición automática. Entonces, es muy importante discernir si es una repetición voluntaria que el niño o la niña entiende perfectamente y es capaz de repetirte una sílaba, o que está haciéndolo en automático, ¿vale? Así que, aunque probablemente no sea muy satisfactoria mi respuesta, realmente con tan poquito dato hay que ser más específico, ahondar más, pedir más información a los papás si quieres ayudar a esta niña, que te cuenten en detalle, observar mucho tú, porque aparte de repetir seguro que tiene más recursos de comunicación, contacto visual, lenguaje no verbal, e intentar ampliar un poco la información para poder contestarte de manera más concreta. Igualmente, Amanda, si recoges esta información, puedes enviar un correo a la editorial y te podemos contestar también ya de forma más ampliada cuando esté esa información. Pero sí que es verdad que muchas veces, ¿verdad, Nuria? Nos piden como, dime qué actividad puedo hacer. Es que lo primero que necesito es información para saber cuál es la Absoluto. actividad adecuada, porque las actividades milagrosas no existen. O sea, es a partir del nivel del niño, a partir de ahí es donde empezamos a trabajar. Que a lo mejor tú podrías darle a Amanda algún tipo de actividades, pero que no sean adecuadas para su nivel y que la niña acabe más frustrada que otra cosa. Entonces, es verdad que hay que tener mucho cuidado. Efectivamente. Sí, es por eso digo, ya sé que a lo mejor es poco frustrante que no pueda ser, pero realmente por responsabilidad como rehabilitadora es la mejor respuesta que puedo dar, porque como dices tú, muchas veces, no digo Amanda, sino pues en otros contextos, a veces se reduce tanto que creemos que puede hacer un ejercicio y repetirlo, no. Aunque luego cuando ves una intervención de logopedia, pues muchas veces hay cosas muy repetitivas, pero todo tiene un porqué o una finalidad, mejor dicho. Entonces, bueno, yo por supuesto Amanda, o incluso si quiere contactar conmigo, y ampliarme información, estaré encantadísima y poder darle más información útil. Fenomenal. Bien, tenemos también a María José que nos pregunta, cuando un niño tiene dislexia, ¿a qué edad puede comenzar a ir al logopeda? Vale, pues mira, me encanta. Además que lo pregunte, hace poquito ha sido el día de la dislexia y también es una dificultad que todavía se tarda mucho en detectar. Yo como logopeda siempre trato de hablar de la importancia de detección temprana, como os he dicho antes. Realmente, fijaos, la dislexia, que es la dificultad en la lectura, muchas veces pues dice, bueno, pues a partir de que lea, o no muchas veces muchísimas, o bueno, cuando veamos cómo va leyendo. No, hay indicadores en etapas infantiles, de etapa de educación infantil. ¿Vale? Entonces, nuevamente ahí, no conformarte con, bueno, no tengas prisa, bueno, tendrá que practicar, igual le cuesta. No, consulta a un especialista, ¿vale? Entonces, en este caso, yo como logopeda, ¿qué te puedo decir? Que los casos de dislexia que tengo, siempre hay una historia detrás en la que siempre aparece, por ejemplo, las dificultades de la conciencia fonológica, que es el que conocer los sonidos, distinguirlos entre sí, saber combinarlos. Esto siempre aparece. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en esa etapa de educación infantil o primeras etapas pues sobre todo en educación infantil vamos a quedarnos, pues puede tratarse de dislalias, pues del desarrollo del habla que el niño o la niña está afianzando, que tiene una dificultad de discriminación auditiva y hay que trabajarlo y no necesariamente desemboca en una dislexia. Lo que sí os puedo decir es que una dislexia siempre tiene antes esas dificultades de conciencia fonológica. Por tanto, atender al lenguaje, a la comunicación, en manos de un especialista en la etapa de educación infantil. Ahí ya podemos empezar a trabajar. El programa que hago yo, por ejemplo, en un colegio, es un programa de estimulación del lenguaje, atención temprana. Precisamente estamos con 2, 3, 4 y 5 años. Y donde hago yo la evaluación de corte de cada niño es en 4 años, en segundo infantil. Si ahí ya ves que un niño tiene muchas dificultades, hay que atenderlo ya. Sí, es que yo creo que en este caso se confunde muchas veces la edad a la que se puede hacer el diagnóstico oficial y la Sí, edad a la que se puede empezar a trabajar para prevenir si estás viendo que hay algún signo de alarma, en este caso. Que ahí, importante. como tú bien dices, es que es cuando ves el signo de alarma, cuando menos
acude al profesional para que él te diga si realmente hay que trabajar, no hay que trabajar o cómo proceder en cada caso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, el diagnóstico oficial de dislexia ya Lógico, hay que a dejar un partir de tiempo 7 de años, lógico, hay que lectura. dejar eso como lo que dices, Claro, fundamental. Ojo, y que también, mira, no lo he dicho, y que muchas veces lo que es una dificultad en la lectoescritura. Pues al niño le está costando, igual que a otro le cuesta la educación física o la parte artística, le está costando, va a necesitar una ayudita. Ahí lo que nos tiene que hacer saltar la alarma, también en ese punto, nuevamente es eso. Es decir, si tú ya estás apoyando a ese niño, estás trabajando con ciencia fonológica, las tareas que vamos haciendo, y ves que la evolución no va o va muy despacio, sigue costando, es algo persistente. Ahí es cuando ya pues puede hacerse el diagnóstico diferencial de decir, bueno, parecía dificultades de lectoescritura, no, esto ya es una dislexia que bueno, pues hay que tratarla igualmente y como me gusta decir, lo importante es detectar dónde está la dificultad y tratar eso, ¿vale? Porque a veces los papás, a mí me pasa que cuando son más pequeñitos, pero ¿tiene dislexia o no? Y como tú bien has dicho, Carolina, dices, mira, yo a un niño de 5 años no te voy a decir que tiene dislexia, porque estaría siendo, no, es que no se puede decir. Hay que esperar más adelante, ¿no? Te estoy diciendo que ya apunta maneras de que tiene esta dificultad. Vamos a trabajar la dificultad. Y luego, oye, que luego es dislexia, pues le ponemos el nombre de dislexia. Que no, pues mejor, porque oye, tendrá un pronóstico mejor. discapacidad y más. Es muy importante la comunicación y atención oportunas. A ver, mira, Carolina, discúlpame, es que no he podido, he entendido solo el final. Ah, No sé si me sí. puedes perdona, no quiero interrumpir, digo, va a mejorar el sonido, pero he oído solo el final. Tranquila, nada. Lo siento. Decía que con la contingencia sanitaria nos hemos encontrado con muchas situaciones que han detonado problemas de lenguaje. La ansiedad y presión, a veces hasta familiar, ha provocado regresión en el lenguaje y en edades más avanzadas situaciones de dislexia, tartamudeo y más. Es muy importante la comunicación y la atención. De temas sanitarios en un momento del hablará o puede haber problema. Bueno, a ver, ahora os vais a reír, pero ahora he oído todo el principio y no he oído el final. Así que voy a juntarlo yo, Carolina. Así que he entendido, yo creo, si no me corregís, es que se está cortando la señal. Sí, que con toda la contingencia sanitaria que ha sucedido, pues que se ve que ha habido pues muchos casos que no se han detectado en el momento que deberían, ¿no? Tartamudez, dislexia, esto te he escuchado. A ver, yo aquí ha habido muchos casos que efectivamente, claro, como pues han estado, no han podido estar los niños con profesionales que puedan detectar y aparte, aunque se hubiera podido, hemos estado metidos en las casas, no hemos podido abordarlo bien, pues quizá ha habido diagnósticos que se han retrasado. Se podría haber visto antes o... lo que sí quiero decir, porque me ha pasado con personas que me consultan y están agobiadas por eso. Claro, es que este año yo digo, mira, no os agobiéis por lo que ya ha pasado. Si se detecta ahora, pues es verdad, si se ha detectado tarde, bueno, pues mira, más vale tarde que nunca, parece aquí solo, pero verdaderamente, o sea, lo más importante es que si hoy sabéis que hay una dificultad, vuestro hijo o vuestra hija en la lectoescritura, en el habla, esto que me mencionado, la tartamudez, poneros ya con ello, buscar al especialista que os puede orientar, que puede identificar bien el punto de partida, hacer ese diagnóstico y empezar a trabajar, ¿vale? Porque lo que haya pasado antes, pues es verdad. También os digo que ha habido niños que precisamente han pegado unos saltos muy buenos en desarrollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en estos casos hay niños que estaban con poco con los papás, pues por yo qué sé, por la vida de las familias, y precisamente el confinamiento han hablado mucho más, han compartido muchos momentos, entonces de pronto han dicho, ¡guau! O sea, es que este año ha sido un salto, así que fijaos, siempre hay circunstancias de todo tipo. Confírmame, Carolina, que he respondido a lo que estabas preguntando, porque ha sido como un poco puzzle. Sí, disculpad a todos por los problemas de sonido, espero que no se den más, pero bueno, de todas formas sí, has contestado perfectamente y bueno, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, Nuria. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Por aquí decían que ha sido muy útil esta información. Lo mismo opino, la verdad. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo, que he visto desde Chile, desde Argentina, desde Donosti. Sí, tenemos aquí ya, muchos seguidores en muchas partes del mundo y esto también nos da mucha riqueza en estas presentaciones.
Bueno, no sé si tú quieres añadir algo más, Nuria, de despedida. Nada, ha sido un placer y aprovecho eso para recordaros que los logopedas somos profesionales muy vocacionales, estamos encantados de que nos consulte las personas que a veces dicen, no, yo no quise preguntar en su momento porque iba a aparecer una mamá agonías. Mira, no, si tenéis una preocupación, consultad, no os quedéis con la duda. Y muchas gracias por haber participado hoy. Y gracias a ti, Carolina. Gracias a todos.